Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí les saluda una vez más su amigo el pastor Emilio Vázquez en esto que es Inyección de Esperanza desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Buena jornada. Nuestro abacados Yahweh les bendiga a todos ustedes, y aquí en compañía de mi compañero de tareas que está en control de controles en la sala técnica, ahí tecleando, haciendo posible que ustedes puedan escuchar esta grabación, este programa, Francisco Araque de la Congregación Yeshua Mesudá de Panamá. Aquí juntamente, Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Paraguay y Congregación Yeshua Mesudá nos unimos y le hacemos llegar este programa el día de la fecha. Avanzamos, mis queridos oyentes, capítulo 2, verso 14, primera de Tesalonicense. Muy bien, vamos a mirar ahí, sí, es el más 595-985 162-975, nuestra línea de contacto. Pueden enviar sus mensajes a través de este número y ya estaré respondiendo allí. Si usted desea que hagamos alguna oración, aquí tenemos día de ayuno, oración, vigilia. Sus oraciones son anotados en las hojitas, papeles, y es puesto en una caja de oración. Así también desea personería matrimonial, ¿sí? Consejería matrimonial sería. Bueno, le ayudamos con eso y le ayudamos también enviando todos los audios de estudios que me están pidiendo, y también enviando a los distintos grupos de... Miren, aquí en América del Sur, Centroamérica, parte de Estados Unidos y Europa, estamos con el audio de Inyección de Esperanza. Gracias a todos ustedes que se ponen en contacto, gracias a los cientos, miles de personas que están escuchando el programa, dándome también el aliento, y increíble la cantidad de pastores también que se ponen en contacto, que van estudiando con nosotros, y algunos ya entrando en el grupo de estudio Exégesis Hebrea Inyección de Esperanza. Mis queridos, nuestro consiervo Pastor Javier, los demás pastores que se están poniendo las pilas ahora y están revisando, están estudiando, están escudriñando, están pidiendo evidencias, inclusive ya están enseñando en base a estas evidencias que le estamos dando en sus congregaciones también. Así que esto es una tremenda noticia y algo muy grande que el Padre está haciendo en la vida de muchos hermanos pastores, y a través de la vida de ellos en la vida de los hermanos quienes congregan con ellos. Bueno, aunque también sabemos que hay mucha cantidad todavía que necesitan de esto, o que no, respetamos también que algunos dicen no, todavía no, o no estamos de acuerdo, o no están entendiendo aún algunas cosas. Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. Lo importante es persistir y preguntar, ¿sí? Pedir explicaciones, preguntar y resistir, y mirar la respuesta que se le está dando, porque veo que en algún grupo, bueno, esto es normal, que algunos sí piden evidencias, y de 10 que han pedido evidencia, 1 o 2 son los que están revisando, o sea, el resto no sé para qué han pedido. O sea, pensaron que yo no iba a tener evidencia y que estaba diciendo cosas por decir. Yo creo que ustedes tienen miedo de abrir esas evidencias, de hacer un clic ahí y revisar esas evidencias. Tienen miedo. Sí, quizás tienen miedo de que tienen que corregir algunas cosas. Eso es normal, yo lo entiendo. Me han dicho muchos pastores que han pasado por esa etapa. Y yo mismo, antes cuando empezaba con esto también, recuerdo que cuando aquí mi maestro, el pastor Francisco Araque, enviaba evidencias, yo estaba allí, o hago el clic o no lo hago, ¿verdad? Porque si hago el clic y de repente
refuta todo lo que yo sé y tengo que cambiar. O sea, si no abro me quedo con lo viejo, con lo que yo sé, y si abro tengo que cambiar alguna cosa. Pero después pensaba, había algunas noches que estaba allí mirando el material, dice, no, si no abro, entonces yo oré porque necesito que la verdad se me revele. Ahora, si yo no abro esta evidencia, entonces ¿cómo voy a saber la verdad? Y yo voy a ser responsable delante del Padre que se me envió la verdad y yo no lo recibí. Entonces, clic ahí y empecé a revisar, a estudiar. Y bueno, a corregir se ha dicho. ¿Se acuerda, Pastor Francisco? ¿Cuántas veces le he hecho preguntas a cualquier hora? Le habré hecho doler la cabeza. Hoy muchos me están haciendo lo mismo. Y siempre me acuerdo de usted. Tenía otro hermano que era mi moré, que me ayudaba mucho también, a que le hice doler la cabeza. Henry, el Henry. Me acuerdo que empezamos con un grupo donde yo empecé, ¿cómo fue que se llamaba el grupo? La Última Trompeta. Había una hermana, Kelly Canales, esos tiempos, que le hacía doler la cabeza a los hermanos y a las hermanas. Gracias al Padre me permitió aprender. Conocí a usted, Pastor Francisco, empecé a crecer en el conocimiento y hoy aquí estamos trabajando, aprendiendo los unos de los otros. Bueno, ok, más 595-985-162-975, línea de contacto, línea personal a los hermanos de Paraguay si desea enviar su ayuda, su ofrendita. Esto es línea personal para aquí lo personal. Si desea hacer su ayudita, enviar su ofrenda a través de la línea Tigo, aquí tenemos 0985-6898-24 de la línea Tigo para Giro Tigo. Los que están en el extranjero y desea apoyar este ministerio, desea enviarme algún apoyo, puede hacerlo a través de Western Union. Ok, perfecto. Bueno, saludamos a los hermanos de África. Claro, saluditos para ellos, a los hermanos allí de México lindo y querido. España. Bueno, ni qué decir ahí, Panamá, Santo Domingo, República Dominicana. Tremendo, cómo nos escuchan ya mensaje. Que dice Santo Domingo, ¿puede ser? Santo Domingo. Wow. Increíble. Ahí está. A ver. Es Uruguay. A los hermanos de Uruguay, Chile. Chile. Están ahí los brasileros, que la vez pasada les saludé en portugués y ya no lo voy a hacer porque seguro se ríen de mi portugués. Eu não posso falar bom portugués todavía, ¿no? No sé qué dije. Espero que no haya errado. Bueno, Bolivia, ahí está Olazo. ¿Qué tal, mi querido hermano Ramiro Olazo de Santa Cruz, Bolivia? Saludos a los hermanos de Bolivia. Increíble la audiencia que tenemos. No, impresionantes. Así que ahí está Colombia, Perú, saludos. Wow, las banderas. Increíble, Pastor Francisco. Por eso es que a veces me pongo a mirar estos saludos y los lugares de donde nos vienen. Impresionante. Por eso es que a veces no deseo ya nombrar, no deseo decir nombres porque por ahí no digo todos los nombres de las naciones. Ay. Ok, muchas gracias a todos. Bueno, estamos en el versículo 14 en adelante. ¿Qué pasó ahí con...? Esto es lo que... Bueno, ese fue el del jueves ya, el audio. Bueno. Sí, yo creo que tiene que ser así, ¿no? Con ternura y con dureza, dice. No con dureza y humillando, como dice usted, que generalmente es lo que más pasa.
Las veces que le escucho hablar de este tema, aunque no es la primera vez, me quedo siempre pensando en lo que muchos pastores han hecho en las congregaciones con sus palabras, y no se dieron cuenta que han herido a las ovejas. ¿Y quién ayuda a estas ovejas ahora? Wow. ¿Quién ayuda a estas ovejas heridas? Que el Padre lo restaure. Estuve hablando yo muchas veces tengo contacto con algunos hermanos que me cuentan su historia y tremenda herida. A veces estaba por cicatrizar y le volvió a dar un hachazo allí, un machetazo como quien dice. Y eran líderes, algunos eran pastores, hiriendo a los hermanos, pensando que le dio una buena exhortación, pero le humilló ante muchos hermanos. Así que cuidado con esto, hermanos queridos. Bueno, en vista que muchas veces hemos comentado eso, como dice acá, entonces agradezco el comentario y que alguien ha escuchado esto. Y pasamos ya al verso 14, ¿verdad? ¿Qué me dicen acá? El versículo 14 dice, al parecer es muy revelador, ya que nos muestra la precisa información de que de las congregaciones de creyentes en el Mesías no caminaban conforme a otras religiones que quizás ya existían. Bueno, a ver, vamos a leer. Bueno, las religiones siempre existieron, hermano. Ahora, habían religiones de distinta cultura en distintas naciones. No piensen ustedes que no, cuando vino el Mesías empezó una religión. No, él no. Es más, en tiempo del Mesías se tenía a los saduceos, a los fariseos. Siempre hubo grupos religiosos. Ahora, tenían sus religiones aparte de la Escritura. Y los que no estaban en Israel estaban ligados. Eso es religión, quiere decir estar ligado, estar atado, religado a ciertos dogmas, costumbres, tradiciones, enseñanzas, ¿verdad? Así que siempre hubo y siempre va a haber religión. Lo correcto, la religión correcta es lo que el Padre ha dado, lo que ha establecido. O sea, a eso debemos estar atados y eso debemos de practicar. Si estamos atados y practicamos lo que dicen los hombres o falsa doctrina o cultura de otras naciones que tienen que ver con el paganismo, ahí sí fritamos. Ahí estamos fritos. Bueno, a ver, ¿qué el tema acá con dos? Qué temazo, qué versículo, qué tremendo. Miren aquí, a ver si la Reina Valera tiene lo mismo, esto va a ser un boom. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser, sí. Escuchen lo que dice acá el apóstol Pablo. Y esto, ojo, a los tesalonicenses, no me vengan después que no, el que tenía que caminar conforme a los judíos, a Israel, a los mandamientos, eran solamente los judíos. Miren lo que dice acá. Dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Elohim en el Mesías, Yahoshua, que está en Judea. Y si usted mira en la Reina Valera, claramente habla, dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Imagínense. ¿En dónde está la congregación del cual habla Pablo? En Judea, en Israel. ¿Y qué dice Pablo? Saben que hay que imitar a esa congregación. O sea, no se despeguen de lo que ellos creen. No se despeguen de lo que ellos están practicando. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal? Hello. No, porque no, ellos son de Israel y porque ellos son de los judíos y a nosotros nos fundó el Mesías. Tantas historietas infundadas o mal interpretadas o con versículos mal interpretados, reestructurados, reescritas.
cada uno con su religión. Por eso recién aclaré, hoy, ojo, que las religiones siempre existieron. Y acá, sí, tiene razón, es revelador esto, porque lo que Pablo está queriendo hacer aquí es que, claro, que los hermanos creyentes en el Mesías no estén fundamentados en otras doctrinas paganas o parecidas a la doctrina de los nazarenos. ¿Quiénes son los nazarenos? ¿Quiénes son los nazarenos? Los nazarenos son los que formaron la primera congregación del Mesías en Jerusalén y en las naciones, en la diáspora. Y que ellos fueron los únicos creyentes en el Mesías hasta el año 100. A partir del año 100 en adelante empieza a surgir algunos grupos, ¿sí?, ya con otros nombres, que eran también seguidores del Mesías, pero que ya no dependían de la congregación de Jerusalén, como dice acá Pablo. ¿Sí? Tenemos creo que ahí en Hechos 24:5 claramente habla de cuando le acusan a Pablo de que él era cabeza de la secta de los nazarenos. Cabeza de la secta de los nazarenos. ¿Quién eran los nazarenos? Los primeros seguidores del Mesías. Ahora, ¿dónde aparecen los cristianos? En el año 49-50, en Hechos 11:26. Claramente dice que por primera vez se nombran los cristianos. Es decir, ahí ya empieza a surgir de a poco otro grupo, pero se nombra, pero no tiene la fuerza y el vigor y la estructura que ya tenían los nazarenos. El cristianismo va a ir creciendo más tarde, va a ser estructurado, imperializado y apoyado por Roma, por el emperador, por Constantino, de los cuales después se van a ir subdividiendo. Y bueno, eso estamos estudiando ahora en la historia eclesiástica, en los grupos, con los pastores ahí del Centro de Remanente Fe y Adoración y otros hermanos. Lo estamos haciendo cada viernes a la tardecita, es decir, entrando el Shabbat. Y ahí vamos estudiando las divisiones. ¿Quiénes eran las primeras congregaciones del Mesías? Los nazarenos, después aparecían los cristianos. ¿Sí? Y así. Y esto no lo digo yo, dice la historia, lo dicen los textos bíblicos. Si usted analiza en qué tiempo aparece por primera vez los cristianos, encuentra en Hechos 11:26 claramente, en todas las ediciones dice eso. Y si usted analiza el tiempo en que esto sucedió, fue en el año 49-50, un poquito antes del primer concilio de los discípulos del Mesías con los apóstoles de Jerusalén, donde se trataba las cuestiones de, ¿se acuerdan?, la circuncisión y todas esas cosas. Bueno, y aquí, ¿no? ¿Y cómo se distingue, hermano? Ahora, si usted dice, bueno, yo soy seguidor del Mesías, pero yo no hago lo que hacían la primera congregación, yo hago como me enseñaron en mi religión. Entonces, discúlpeme, usted es un seguidor de esa religión, creyente en el Mesías, pero no es puro seguidor del Mesías porque no pertenece a lo de su grupo, a lo de sus llamados, a lo de sus escogidos, ¿sí? Sino pertenece al llamado de esa religión que usted profesa, que cree en el Mesías, pero que tiene sus otras doctrinas. De eso está lleno. No recuerdo, Pastor Francisco, ¿usted recuerda cuántas denominaciones hay? ¿Cuántas denominaciones hay en el mundo? Miles, no recuerdo cuánto fue, pero pasaba los 50,000 de los que están registrados. Muchísimo hay, mucho más. Y todos dicen creer en el Mesías, pero usted analiza su doctrina y cada uno tira para como bien le parece, ¿verdad? Pero nadie se identifica con los nazarenos. Qué raro, ¿no? Y los nazarenos tienen que serlo. Nosotros tenemos que volver a ser los nazarenos, a resurgir, volver a la fe primitiva y pertenecer a ese pueblo de los nazarenos, a esa congregación. Y nosotros a eso apostamos.
Porque Pablo dice, en la diáspora. Claro, que en la diáspora o en la gentilidad, Pablo le está diciendo a ellos, no, imiten a esos hermanos. No crean ustedes de otra manera, no adoren ustedes de otra manera, no interpreten ustedes la escritura de otra manera, no inventen otros mandamientos que no están en la escritura. ¿Entienden? Esto está profundo, y eso se puede debatir. Yo sé que en algún grupo me van a tirar preguntas y debates otra vez a este tema, porque dije unas cuantas cosas que va a estar pisando el callito de algunos. Esto que dije del surgimiento del cristianismo un poco después de los nazarenos, esto ya es algo que le va a poner a algunos en defensa. Pero lo que yo dije es bíblico y se puede comprobar históricamente con documentos y demás. Esto es así. Bueno. Sí, se tenía bien identificado. Por ejemplo, los padres de la Iglesia Católica. Padres de la Iglesia Católica nombraban a los hebreos, le decían ellos así, que a estos seguidores del Mesías que guardaban los mandamientos y que pertenecían todavía al grupo de los nazarenos, pero que ellos claramente ya no se identificaban con ellos, Ireneo y demás. Ellos ya no se identificaban. El problema ya empezó ahí con ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre de este obispo que se apartó también de la fe de los nazarenos. No es Agustín, se me fue el nombre, qué lástima. Todo empezó con él también. Tomás de Aquino. Bueno, hay historias que se puede comprobar, documentos que demuestran. Ellos hablaban, los nazarenos, ellos tienen su Biblia, de lo cual en la Biblia de ellos, Mateo 28, 19, dice el Mesías que se bautice en su nombre, pero nosotros decimos que tiene que ser en el nombre del Padre. Ellos cambiaron y aclararon que existía un Mateo hebreo original. Hola, ¿y dónde está esa Biblia ahora? ¿Qué pasó con esa Biblia? ¿No estará en el archivo de los 85 kilómetros allá en Roma? Archivo secreto. En el Vaticano. Puede ser, hay tantas cosas allí. Existen documentos que avalan que hay tantas cosas ocultas en el túnel de 85 kilómetros del Vaticano. Biblias que tienen contenido más verdadero, ¿sí? Que no fueron cambiados. Pero ¿qué hacen con esos documentos de estos primeros padres de la Iglesia Católica que decían, sí, los nazarenos o los hebreos tenían una Biblia en hebreo de Mateo que decía? Ahí ya se descubrieron. Pero ¿dónde está esa Biblia? ¿Por qué cambiaron Mateo 28, 19? Si claramente dicen que en el original no decía así, que el bautismo era en el nombre del Mesías. ¿Se acuerdan todo esto? Tremendo. Bueno, quiero leer esto. Acá tengo también otro comentario acerca de 2.14. Está tremendo. Imitadores, viniste a ser imitadores de la iglesia de Elohim en el Mesías Yahoshua que está en Judea. Habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Claro, los judíos persiguieron a los creyentes del Mesías. Los de la gentilidad fueron perseguidos también por los gentiles que le decían, no se metan con esto, nosotros tenemos nuestros dioses, tenemos nuestra fiesta, tenemos nuestro día santo. Ustedes piensan que eso solamente existía en el cristianismo o entre los nazarenos. No, los paganos tenían también su día de ayuno, tenían sus festividades, sus dioses, como decimos acá en guaraní, su santo ara, o sea, día de los supuestos patronos que ellos tenían, día de sus dioses. Por eso que Pablo dice en una parte,
que nadie les juzgue en comida, en día de descanso, en lunas nuevas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos gentiles que se convertían al Mesías y que imitaban a la congregación de los nazarenos, guardaban mandamientos y ya no comían esas comidas prohibidas y ya no celebraban esas festividades paganas, y los gentiles que todavía estaban en la paganidad les juzgaban a ellos. Entonces ellos se sentían mal. Entonces Pablo dice, no, que no les juzguen a ellos. Ellos no les juzguen a ustedes en comida, en bebida, en fiesta, ¿sí? Porque nosotros estamos haciendo lo correcto. Estamos imitando a la primera congregación nazarena que está en Jerusalén. No sé, no lo digo yo, acá está escrito, aún en su Biblia lo puede encontrar. Si desea continuar del tema, lo vamos a hacer. O alístese y estudiemos eclesiología, historia eclesiástica, los albores, los grupos religiosos, los grupos de denominaciones, de dónde sale la iglesia evangélica, cómo empezó, dónde surgió, hasta dónde fueron los nazarenos, qué pasó con los nazarenos, quién los perseguía, quién los eliminaba, y qué pasó con la Biblia que ellos tenían, por qué desapareció, qué contenido tenía esa Biblia. Se tiene rastro de ese contenido de esa Biblia hoy día. Hay tantas cosas que se puede ir estudiando. Bueno, ya le dije uno de ellos, Mateo 28, 19, en el hebreo original dice el bautismo en el nombre del Mesías, y consta documento de eso. Por eso es que cuando leemos la BIM, por ejemplo, ya tiene corregido eso, y algunos decían, no, esto es satánico, cambiaron. No, lo que usted tiene en Mateo 28, 19, eso fue cambiado. Pero lo que la BIN y otras escrituras ya lo corrigieron es porque ya saben que eso fue una adulteración. A ver, el 2.14, hago este comentario y finalizamos. Dice, este versículo es muy revelador, ya que nos da la precisa información de que de las congregaciones de creyentes en el Mesías no actuaban en forma totalmente distinta de las congregaciones de los nazarenos de Judea o Jerusalén. Tenían la misma fe, la misma doctrina, la misma escritura o Torá o ley, aunque no los 613, pero sí una buena cantidad que sí debía de cumplirlo porque Pablo lo enseñaba. Bueno, sí, eso es así, porque yo tengo evidencia. Si usted desea ver las leyes de Moisés que Pablo enseñaba o que estaban activos en el Nuevo Testamento y que hasta hoy está activo en el Nuevo Testamento, yo le voy a mandar los versículos. Ya sacamos todo en limpio. ¿Se acuerda ahí con el hermano Alejo Robadín? Qué trabajo tremendo que hicimos esa vez, hermano Alejo. Bueno, tenemos eso ya en PDF. A ver, entonces creían lo mismo, observaban los mismos mandamientos, ¿sí? Estudiaban los mismos 5 primeros libros, estudiaban los mismos libros proféticos y todo eso. No había diferenciación, no es como hoy. Adoraban solo al Padre, claro. Los creyentes en el Mesías de la diáspora adoraban solo al Padre también. Los de Jerusalén adoraban solo al Padre. Ahora, el surgimiento de las otras denominaciones o grupos de creyentes en el Mesías sucedió un poco después de la caída del templo del año 70. ¿Escucharon esto? El año 70 en adelante. Anterior a este tiempo no se tiene datos escritural histórico, arqueológico de otra denominación bien estructurada como los nazarenos o los del camino, que son los nazarenos. ¿Escucharon esto? Los nazarenos o los del camino, a los que se le mal nombró los del camino, eran los mismos nazarenos. No era otro grupo todavía. Porque dice que hasta después del año, ¿cuánto dice? 70 o no existía arqueológicamente, históricamente, no se encuentra documentos históricos, escritural, arqueológico de otras denominaciones bien estructuradas como los nazarenos,
¿sí? No se encuentra. O que creían y seguían al Mesías en tiempo de Pablo o mucho tiempo después, ¿sí? Que ya estaban fundamentados como un grupo poderoso o una congregación poderosa como los nazarenos. No había. Por eso les dije, ahí dice, por ejemplo acá en este documento dice, un poco después de la caída del templo del año 70 en adelante, ¿verdad? O sea, anterior a esto. Y ahí podemos meter del año 70 en adelante, 80, 90, 100, desde el año 100 hasta el Mesías, no se tiene registro de que existía dos grupos ya, solamente uno, que estaba fuertemente y como estructurada como congregación del Mesías, que eran los nazarenos. Después aparecen los cristianos. Lo siento, así dice la Escritura. Dice la Escritura y dice también los documentos. Repito, Hechos 11:26 lo aclara. Uy. Espero que no me pateen de algunos grupos, porque esto se pone candente. A ver, dice, mucho tiempo después aún se encontraron comunidades o asambleas en la gentilidad que eran iguales en la fe. Mucho tiempo después de la muerte de Pablo inclusive. ¿Sí? Claro que sí. No, esto saben, si vamos a profundizar según la historia, cuando mueren los discípulos de estos discípulos del Mesías, empezó el lío. Cada uno de ellos tenía otra vez sus discípulos. Pablo tenía sus discípulos. Juan tenía sus discípulos. Hasta el año 100 caminamos bien. Los nazarenos, conforme a la Escritura, conforme enseñó el Mesías, todo tranquilo. Hasta el año 150 tenemos documentos de que también se seguía obedeciendo mandamientos y celebrando el Pesaj, el Pascua, las festividades bíblicas conforme a la ley de Moisés. Los que creían en el Mesías, aún ya algunos grupos que se iban uniendo a los nazarenos. Y ya algunos grupos que en el año 150, 200 en adelante, que se iba formando y a los que se iban llamando ya cristianos también ellos. Y se tiene documento de eso. Pero esos grupos no eran todavía fuertes y numerosos y estructurados como lo era en ese entonces la congregación de los nazarenos. Esto se estructura después de la muerte de los discípulos del Mesías. Los discípulos del Mesías, o sea, es decir, ejemplo, Pedro, Juan, Pablo, ellos tenían sus discípulos. Muere Pedro, muere Juan, muere Pablo, quedan sus discípulos. Mueren estos discípulos y ahí ya empieza a tergiversarse muchas cosas. Y después entra el catolicismo, guste o no guste, entra el catolicismo, cristianiza el catolicismo y ahí empieza a suceder algunos cambios. Y eso está en la historia, hermano querido. No es que yo estoy en contra de tal o tal religión, dice la historia. Bueno, ya dije lo que tenía que decir. ¿Qué más tenemos aquí? Dice que estas asambleas en la gentilidad eran iguales en fe, en doctrina y en práctica a las comunidades de Jerusalén creyentes en el Mesías. Ok. Se puede comparar, dice este verso de 2 Tesalonicenses 2:14 con Hechos 24:5, dice acá. Hechos 24:5. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, esto vamos a hacer último para no alargar mucho. Sí, Hechos 24:5, obvio. Claro, ya recuerdo. Ahí donde dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Pablo, ¿sí? Y cabecilla de la secta de los nazarenos por todo el mundo de ese tiempo, no solamente en Israel. No me vengan con el chiste, no, los nazarenos eran de Israel, pero Pablo fundó los cristianos en la gentilidad. No, Pablo era nazareno, del grupo de los nazarenos, en la gentilidad por mucho tiempo. Está pesado esto.
Y discúlpenme, si no les agrada esto, pregunten y vamos a ir aclarando. Bueno, hasta aquí nuestro programa del día de la fecha. Espero que haya sido de bendición y que no se le altere mucho la presión. Y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta al más 595-985-162-975. Su amigo el pastor Emilio Vázquez, el programa Inyección de Esperanza. Será hasta entonces. Shalom, bendiciones.